dejar con ustedes a nuestro hermano, amén, Carelí, amén, hace como 30 años que lo conozco. Somos de la misma edad, pero él está más viejo. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Somos igual, tenemos que 35 años ahora. Los dos, ¿no? 35 años, creo que más de un año. Estamos jovencitos, ¿verdad? Somos de la misma edad, de verdad, pero hace como 30 años nos conocemos. Mi hermana Alba también, tremenda sierva. Yo me acuerdo de la hermana Alba cuando estaba con esos niños que ya están grandes. ¿Dónde está el grandote el día? Allá está, ahí está. Que Dios hizo un gran milagro contigo. Hey, come on, vamos a dejar aquí. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Tremendo muchacho, tremendo milagro y testimonio. Ese es guay, ¿verdad que sí? Es tremendo, ¿verdad? Dios hace cosas grandes, Dios restaura nuestras casas, nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces como pastores, como ministros pensamos, bueno, y los hijos están descarriados, desbalagados y vendrán otra vez al Señor, es una promesa. Así es. Y Dios lo hace y lo cumple. ¿Cuántos alaban a Dios por esa promesa? Mi hija estaba descarriada también por mucho tiempo, hasta que finalmente el Señor la restauró y la trajo. Y bueno, hace menos de un mes atrás, que Dios permitió que tuviera una boda preciosa y se casó con un buen hombre. Y ahora, bueno, todo se restaura con el tiempo, ¿verdad que sí? Estamos en la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios en esta linda noche? Dios bendiga a la iglesia Benecer, que es una iglesia, pero mire, apasionada, de verdad que quiero decirle, ustedes son un pueblo apasionado por el Señor. Y ni se diga, están enamorados de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Cuántos están enamorados de Jesucristo? Ahorita que decía el hermano, ¿dónde están las leonas? Las mujeres de realeza, ¿no? Y luego los varones, los leones y las leonas y los leoncillos, los jóvenes. De igual manera, todos, hermanos, están bendecidos y llenos de la presencia del Señor. ¿Cuánto puede dar un fuerte aplauso? Gloria a Dios, aleluya. Alabados al Señor. Bueno, el tema que yo he venido pensando todo este día para compartir con ustedes, tal vez es un tema un poco picante, un poco fuerte, un poco estremecedor, pero es un tema. Me gusta lo que dice el pastor Jaime Rivas. Él dice que hoy como nunca necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Y mire, por eso es que el pueblo está pereciendo. Por eso yo creo con mi corazón que hay millones de personas, aún estando dentro de la iglesia, que están pereciendo espiritualmente. ¿Por falta de qué? Conocimiento. Y lo dijo perfectamente el profeta Oseas del Viejo Testamento. Mi pueblo perece, mi pueblo es destruido. My people perish because of lack of wisdom. Falta de conocimiento. Mire, hay personas que van a estas grandes iglesias que son falsas. Otros van con los mormones y los testigos de Jehová. Otros están todavía dentro de la religión católica. Y tanta palabra que se predica por las cuatro esquinas del mundo y siguen con una tremenda ceguera. Ellos piensan que se van a salvar con la misa, la transubstanciación, las mandas, los escapularios, las imágenes, la idolatría. Y no se dan cuenta que la única forma de alcanzar la salvación es por medio de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús, solo Cristo salva. Si usted cree que solo Cristo salva, dé un fuerte aplauso, Señor. La palabra dice que no quiere Dios que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo maravilloso, porque el evangelio es el mensaje de las buenas nuevas. Martín Lutero, el gran reformador protestante 500 años atrás, decía que el evangelio era el fundamento de toda doctrina cristiana. Sabemos perfectamente bien que este gran evangelio del cual hablaba el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 16, él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para los que creemos. Un aplauso, Señor. Pero lamentablemente el evangelio hoy no se predica totalmente, completamente, redondamente. Y es por eso que necesitamos mayor conocimiento de la palabra. Ahora, habiendo dicho esto, existe una gran ideología hoy de que todo el mundo va a ir al cielo. Todo el mundo. Con el simple hecho de creer. Y si fuera solamente por creer, qué fácil, porque la palabra dice categóricamente que también los demonios creen y tiemblan. Eso no es suficiente.
Hay un poco más que eso. También otros piensan que simplemente porque en una ocasión en su vida, en un pasado, un mes atrás o 2 años atrás, o cuando eran más jóvenes, hicieron una oración de fe, y con la oración de fe ya garantizaron la salvación del alma. Tampoco yo creo en eso. Porque la palabra dice categóricamente que tenemos que constantemente pelear nuestra salvación. Aleluya. Tenemos que luchar por ella. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 2 y versículo 3 dice: ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero en el día de hoy vivimos pensando, la mayoría de la gente, Pastor Jaime, pensando que todo el mundo va a ir al cielo. Si usted le pregunta a cualquier persona en la esquina de una calle o en la esquina de un 7-Eleven, le preguntas, pero sinceramente, tú vas a ir al cielo, y te va a preguntar, tambaleándose, borracho, con la cerveza en la mano: ¿por qué cree que soy animal? Claro que voy al cielo. Porque todo el mundo va a ir al cielo. Esa es la idea que hay. Y sea quien sea, de donde venga, de donde proceda, cual sea su origen, this is the great idea, especially in America. Everybody is going to heaven. And I'm sadly to have to tell you que la mayoría no van a ir al cielo. Y la Biblia dice que la mayoría no va a ir al cielo. La Biblia lo dice. Dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ahora, la palabra del Señor dice algo maravilloso. Jesús lo dijo, Mateo 7:21. No todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre desde los cielos. Y el tema de esta noche que Dios ha puesto en mi corazón es cristianos de nombre que no irán al cielo. Ojalá que todos vayan al cielo. Es el anhelo, el deseo, el añoro de lo que Dios desea. Jesús pagó el precio, murió en la cruz, derramó su sangre 2000 años atrás. Tomó nuestra sentencia, nuestro lugar. Dice el profeta Isaías: Emanuel, Dios con nosotros. Pero lamentablemente, de nuevo, hay cristianos que no irán al cielo. Y usted dice: ¿pero cómo es eso? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque dice la palabra en el versículo 17: porque no quiere Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan. No, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero aún así muchos cristianos no van a entrar al cielo. Y es que hay requisitos, hay condiciones. Yo recuerdo hace muchos años, aquí mismo en Phoenix, Arizona, en el templo de Hermosa, con el hermano Moisés Herrera, pero estoy hablando años atrás, que Dios me dio un mensaje titulado sobre Mateo 7:21, donde decía: no todo aquel que me llame Señor, Señor. Pero ya hemos llegado a una generación, a un tiempo, a un momento en la historia, donde la mayoría piensan que de todas maneras se van a salvar. Pero te voy a ofrecer a ti que cristianos no van a ir al cielo. Algunos no van a ir, algunos no van a entrar, algunos no van a poder estar eternamente en la presencia de Dios. ¿Y quiénes son estos que no van a ir al cielo? Número uno, escúcheme bien para que no se le olviden esta noche: los que no han nacido de nuevo. Y esto es muy sencillo, esto es elemental, esto lo entienden los niños. La Biblia enseña categórica y marcadamente que es necesario el nuevo nacimiento. Una vez llegó un hombre muy importante, miembro del Sanedrín, del concilio judío, un fariseo llamado Nicodemo. Llegó en la noche con Jesucristo. Venía siempre en la noche a escondidas porque no quería que descubrieran que él seguía al Señor. Era un discípulo, como decimos, como de distancia, bajo tinieblas, ¿no? Y vino y le preguntó al Señor, le dijo primeramente: Rabino, sabemos que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios contigo. Y Nicodemo le pregunta a Jesucristo: ¿qué necesito yo hacer para entrar al cielo, para llegar al cielo? Y Jesús le da una respuesta tan sencilla y a la misma vez tan profunda que lo entiende el niño pequeño de 2-3 años. Le dijo: mira, tienes que nacer de nuevo. Y aquel hombre que era tan profundo en conocimiento, que era un fariseo, un maestro, también era un rabino él, miembro del concilio judío del Sanedrín, no podía responder, no podía entender bien la respuesta del maestro. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Significa que tengo que volver al vientre de mi madre? No, estamos hablando del nacimiento del Espíritu y del agua, obviamente el bautismo. Que la gente no entiende que cuando uno está en Cristo tiene que haber el nuevo nacimiento.
Y por eso Pablo decía en 2 Corintios 5, 17, si alguno es en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y hoy tenemos personas en el mundo llamadas cristianas que no han nacido de nuevo. ¿Y cómo sé yo que no han nacido de nuevo? Yo no soy un inspector de las vidas de estas personas, yo no soy Dios obviamente, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puede una persona llamarse cristiana cuando da frutos de un impío? Cuando una persona se llama cristiana, ya no puede andar haciendo como hacía en el mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dale fuertes aplausos al Señor. El nuevo nacimiento no solamente es una experiencia, no solamente es un proceso, es un requisito. Aleluya. Es exigido de parte de Dios. Y las iglesias están llenas de personas que tienen buenas intenciones, que sienten, que creen, que lloran, reciben la palabra. Aleluya. Los vemos sentados en las bancas, calentando asientos, criando polla en las sentaderas, pero no han nacido de nuevo. No ha habido un cambio, no ha habido algo en la vida de ellos que los ha estremecido. No ha habido arrepentimiento en sus corazones. Porque en el momento que hay un genuino arrepentimiento, un auténtico arrepentimiento, dolor, arrepentimiento es dolor en el alma de que uno ha ofendido a Dios. En ese momento comienza el nuevo nacimiento, llega un cambio en la vida de ellos. Dejan el mundo, dejan el vicio, dejan el cigarro, dejan la casa, lo dejan todo, aleluya, para seguir a Cristo. Den fuertes aplausos. De cierto te digo, le dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Podrás ser amigo del pastor Jaime, la pastora Alba, podrás tener años como miembro de la congregación, tener las credenciales más grandes, conocer la Biblia de Génesis a Revelación, podrás sentirte la mamá de Tarzán, el papá de King Kong, la divina Garza, la abuela de Godzilla, la tía Spider-Man. Pero si no has nacido de nuevo, hermano y hermana, no vas a entrar al reino de los cielos. Necesitas nacer, no se oye ninguna manera. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, se oye, gloria a Dios. El nuevo nacimiento es demasiado importante. Aleluya. Es un requisito, es una condición. Así es. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, y hasta lloran. Siempre. Cuando están cantando, hasta me toca. Me estremezco, me impacta. Cuando oigo sus testimonios, me siento estimulado, me siento animado, entusiasmado. Pero no han nacido de nuevo. Se van del servicio y vuelven afuera como si fueran iguales de los impíos. Aquí cantan de repente, aleluya, aleluya. Algunos cantan un poco peor. Había uno que parecía que le estaban violando, no sé. Y luego se van afuera, dame tu cuerpo, alegría, Macarena. Muy cristianos. Cuando una persona ha nacido de nuevo, deja el mundo atrás, aleluya. Óigame, ¿qué dijo el apóstol Santiago, que fue hermano carnal de Judas? Y a propósito, por si no lo sabía, medio hermano de Jesucristo. Sí, porque nuestros amigos católicos, que los amamos profundamente, no entienden que Jesús tuvo hermanos. María y José estaban casados, y después de que vino el Señor por obra del Espíritu Santo, María tuvo relaciones sexuales. Pero ¿cómo? Los amigos católicos se escandalizan. Su matrimonio normal. Voy a repetirlo, tuvo relaciones sexuales con José, pero no antes de Jesús, después de Jesús. Y tuvo hermanos. Jesús tuvo medios hermanos, obviamente eran hermanos por parte de María. María fue y sigue siendo la mujer más privilegiada del mundo. Eso lo reconocemos. Y los amigos católicos piensan que nosotros los evangélicos no entendemos eso. María fue de todas las mujeres del planeta Tierra
un privilegio, un instrumento escogido por Dios mismo. Amén. María fue extraordinaria, fue una bendición grande. Nosotros amamos a María. Hermano Gary, pues tú digo que yo amo a María. ¿Cuántos aman a María? Los cristianos amamos a María, por supuesto, porque es una hermana en la fe. Y fue un tremendo instrumento. Lo que no hacemos es que le oramos a María, porque María jamás fue ni intercesora, ni corredentora, y mucho menos mediadora. María estuvo cuando cayó el Espíritu Santo en el aposento alto, y María en la cruz del Calvario hubo un momento de transferencia cuando ella reconoció a Jesús ya no como su hijo que trajo al mundo, sino como el Salvador de su propia alma. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? No le oramos a María, no le oramos, no nos postramos, y María tampoco ascendió. María, cuando dejó el mundo, se fue a la presencia del Señor. Y un día está esperando también, juntamente con los santos que se nos adelantaron, que estemos todos juntos en ese momento glorioso. Amén, amén. Es importante entender que la única persona que trae salvación, que da vida eterna, Así es, y a esa única persona exaltamos, levantamos, bendecimos y magnificamos, es a la persona de Jesucristo. Ahí damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, aleluya. El nuevo nacimiento es un requisito. Es importante que cuando uno viene a Cristo, uno tiene que cambiar. Entonces, Judas y Santiago eran hermanos carnales, pero eran medios hermanos de Jesucristo. Y Santiago dijo en el capítulo 4, versículo 4: "Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios?" Y miren lo que dice el anciano Juan, el discípulo amado. 1 Juan capítulo 2 y versículo 15 y 16. "No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él." Así es. Nosotros estamos en el mundo, por supuesto. Comemos en el mundo, vestimos en el mundo, trabajamos en el mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, estamos solamente pasando por aquí, estamos destinados al trono. Gloria al Señor, somos peregrinos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos aplausos? ¿Qué pasó con los monitores? Ahí está la voz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Ahora sí, ahora quiten la mano de los controles y déjenlo así. Que cuando meten mucho la mano en los sistemas de sonido, es que empieza cada quien a escuchar una locura. Bendito Dios para siempre. Tenemos que nacer de nuevo. Aleluya. Y el nuevo nacimiento se conoce a través de los frutos, el cambio de la vida de la gente. Así es. ¿Cuántos de ustedes en un tiempo pasado estaban bien perdidos, hacían esto y aquello, pero vinieron al Señor y ocurrió el nuevo nacimiento y su vida cambió para siempre? ¡Qué extraordinario! ¡Qué bendición! Amén. Dios solamente puede cambiar el corazón de una persona, solo Dios, y todo a través de la obra del Espíritu Santo. Vean, nosotros creemos firmemente en esto del nuevo nacimiento. Es un requisito, una condición. Entonces, cristianos que sean de nombre, que se jacten de cristianos, que estén en la iglesia, algunos tocan instrumentos, cantan, dirigen devocionales, enseñan en la escuela dominical. Conocemos a muchos que tienen 20, 30, 40 años y fuman como chacuacos o como chimeneas y con un vocabulario sucio, pero esa gente no ha nacido de nuevo. Cierto, amén, amén. Y aunque sean buenas personas, amables, caritativas, y den dinero y diezmen y ofrenden y colaboren y contribuyan y yo manejo todo, algunos son administradores de grandes iglesias, pero no han nacido de nuevo. Y podrán tener hijos pastores y nietos pastores y ministros en la familia, y podrán ser grandes personalidades y ¡qué tremendo! Y reconocimientos y medallas, y les dan honores y quién sabe cuántos aplausos, pero si la persona, si el individuo no ha nacido de nuevo, no va a entrar al reino de los cielos. No se oye. ¡Aleluya! Ahora, la pregunta que muchos me hacen a mi hermano Gary: ¿usted entonces está diciendo que solamente los evangélicos nacen de nuevo? Escuche bien, hay millones de evangélicos que no han nacido de nuevo, porque son evangélicos de nombre, como millones y millones de católicos que no han nacido de nuevo.
Pero la diferencia está en esto, que una persona católica, en el momento que tiene la experiencia del nuevo nacimiento, su corazón se abre, sus ojos se abren y salen de allí. Ciertamente. Tienen que dejar la religión falsa. Si se quedan allí, es que no han nacido de nuevo. Ciertamente. Porque no han visto la luz. Porque el nuevo nacimiento opera única y a través y por vía de ¿qué? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, nos guía a toda ¿qué? Verdad. Nos guía a toda verdad. Entonces esa es la diferencia. El evangélico está ya, por ejemplo, en el terreno, en el territorio. ¿Y quiénes somos los evangélicos? Bueno, los que los católicos llamamos no, los católicos llaman o nos llaman a nosotros los hermanos separados. No somos hermanos separados. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo místico del Señor. Somos el remanente fidel. Somos el remanente fidel. Cuando yo empecé a predicar hace casi medio siglo atrás, yo predicaba fuerte la palabra. Nuestros amigos católicos venían al Señor, se convertían, se entregaban. Mi esposa, su familia era católica. Mi esposa, mi suegra, todos. Y abrieron sus ojos. Aunque fuera de nombre eran católicos, pero vinieron al Señor todos. Y así millones de personas en México también y en Centro y Sudamérica abrieron sus ojos y dejaron la religión para convertirse al Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes eran católicos? Levanta la mano. Y la mayoría. Yo no, yo. ¿Tú no, Jaime? ¿Que tú eras mormón o qué? También fuiste católico, ¿no? Me imagino yo que defendías una que otra vez a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero lo bueno es que un día Jesucristo nos abrió los ojos y el Señor nos trajo la verdad, ¿verdad? Y conocimos la palabra del Señor y ocurrió el nuevo nacimiento. ¿Y cuántos han experimentado el nuevo nacimiento? Que han llegado a la verdad, aleluya, y la verdad es Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un aplauso al Señor. En cambio, el amigo católico está metido en una religión que si no nace de nuevo, ahí va a seguir. Y ahora muchos de ellos hasta pelean con nosotros. Y ellos, uno les dice, es que la Biblia no habla de purgatorio, ni de manda, ni de escapulario, ni de transubstanciación, ni de celibato. La Biblia no habla de las imágenes, la idolatría y otras cuantas cosas. La Iglesia Católica está repleta de puras abominaciones. El Papa Francisco es un universalista, un ecuménico, un islamista. El Papa Francisco ha declarado públicamente que todo el mundo, aunque no cree en Dios, va a ir al cielo. Él estuvo en la mezquita azul de Estambul, Turquía, orando con un imán de la religión musulmana. Él fue el primer papa en el mes de marzo del 2013, a las pocas semanas de haberse convertido en el líder de la Iglesia Católica, en permitir que dentro del Vaticano se leyera el Corán y se le orara a Alá. Es el primer papa en la historia que lo ha hecho. Es el primer papa que ha abrazado la posibilidad de permitir los homosexuales que sean curas en su religión. Ahora está hablando de, por ejemplo, de otros temas que son complicados y muy abominables. Entonces, las cosas que estamos viendo de parte de esta religión te dice que están completamente fuera de la palabra de Dios. En cambio, el evangélico tiene el evangelio de las buenas nuevas, como decía Martín Lutero. El evangelio es el fundamento de la doctrina cristiana, la santa Biblia, la palabra del Señor. No es lo que diga Roma, es lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Denle fuertes aplausos a Cristo, por favor, en esta noche. Cristianos que no irán al cielo, los que no han nacido de nuevo. Pero me faltan dos tipos más de cristianos que no irán al cielo. Segundo, es muy importante entenderlo, y es el que no tiene fe, el que no cree. Y usted dice: pero ¿cómo no cree? Si hay personas que están en la iglesia, tienen que creer. No es tan fácil. La Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 8 y 9: por gracia es favor y merecido, somos salvos, y por medio de la ¿qué? La fe. O sea que si no hay fe,
no hay salvación. Ya. Ahora, mucha gente tiene fe, poquita fe dicen, con eso es suficiente. No se trata de poquita o mucha fe, se trata de creer abiertamente en quién es el Salvador de su alma. Ya. Porque cuando vamos a Romanos, que es el documento más completo que escribiera un hombre llamado el apóstol Pablo, de las 13 cartas, de las 27 cartas, Pablo escribió 13, casi la mitad del Nuevo Testamento. Y Romanos se le conoce, se le denomina el documento escrito más excelente por un hombre en toda la Biblia, porque encierra prácticamente todas las doctrinas cristianas. Romanos capítulo, por ejemplo, 8, capítulo 10, versículo 8 y 9, que dicen: si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Ahora, cuando nosotros desmenuzamos o buscamos profundizar, más bien entender todo ese pasaje, lo que Pablo está diciendo es: creyeres, que completamente te sometas, te entregues, que confíes plenamente en Dios. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, y confesares y creyeres. Y dice el verso 13: todo el que invocare el nombre del Señor será que salvo. Entonces hay mucho más que lo que simplemente, porque si simplificamos nada más por leer así como el papagayo, no, tienes que entender bien lo que está diciendo la Escritura. Así es, amén. Entonces mucha gente no aplica, por ejemplo, lo que yo llamo la ley de la hermenéutica, saber interpretar bien o sacar el jugo, deshebrar la palabra del Señor. Ahí es donde el pastor Jaime tiene mucha razón, que hoy la iglesia está fracasada y mucha gente está hundida y mucha gente perdida, está destruida por falta de ¿qué? Conocimiento de la palabra del Señor. Entonces es importante saber que la fe es necesaria. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que dice: y a los suyos vino, y los suyos ¿qué? Pero dice a los suyos, no dice suyos, a los suyos. O sea, vino a hacer lo que él venía, estaba profetizado, aquí iba a pagar el precio. Y dice: y los suyos con ese no le recibieron. Mas a todos, dice, los que le recibieran, y de nuevo dice y marca, y creyeran en su nombre. Amén. Creer en el nombre de Jesús no es como, por ejemplo, también los musulmanes dicen que creen en Jesús, los mormones creen en Jesús, los testigos de Jehová creen en Jesús, los inconversos creen en Jesús como una figura histórica. Desde la perspectiva arqueológica, algunos de los que andan haciendo excavaciones toda la vida en Israel, ellos dicen que creen en Jesús, que existió, que fue hijo de no sé qué, un carpintero y de una muchachita en Nazaret y todo. Pero cuando dice: y si creyeren, los que creen, los que creyeren, están los que se entregaran, los que se sometieran, los que realmente abrazaran la fe cristiana. Eso es más que decir solamente yo creo. Y es importante saber que hoy en día la iglesia de Cristo no cree como debería de creer en el Señor. Yo creo absoluta y totalmente en mi Señor como mi Salvador, como el dueño de mi vida, como el Rey de mi alma. Es importante creer, aleluya, que Cristo vino, nació en Israel, vivió en Israel, predicó en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel, ascendió en Israel y volverá por segunda vez por su pueblo. ¿Cuánto lo alaban en esta bendita hora? Dele palmas al Señor, gloria a Dios. La fe. Así es. La fe es demasiado importante. Amén. Y hoy tenemos cristianos que no tienen fe, que no creen. Se les ha ido la fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, le hará fe sobre esta tierra. Y mire, a ver si me pueden entender que esto es interesante. Y esto es muy peligroso, en donde ha caído la iglesia hoy. La iglesia de hoy ha caído en lo que yo llamo, ha puesto su fe no en Dios, sino en los hombres. Es cierto, amén. Nosotros sabemos que por siglos los católicos han puesto su fe en uno que se llama el vicario, en el Papa, en Roma, y los curas y los arzobispos y los cardenales. Y por siglos la iglesia puso siempre su fe en Jesús. Pero en los últimos 30, 40 años, una gran parte de la iglesia a nivel mundial dejó de poner su fe en Jesús para ponerle en los hombres de la tierra. Y hay muchos ministerios grandes, sin mencionar ninguno de ellos en este momento, que están en todas las esquinas del mundo, que la gente pone fe no en Jesús, sino en estos hombres. Por ejemplo, hay un fulano llamado T.B. Joshua, que está en África.
Bueno, dije que iba a mencionar, mencioné. Es increíble ver el seguimiento de este hombre y los millones que cuando lo ven a él, y después de que tú estudias bien la historia de este personaje, te das cuenta que no es todo como él dice ser. No estoy diciendo ni bueno ni malo, simplemente estoy trayendo un ejemplo para que entienda que la gente, en mi apreciación, dejó de mirar a Jesús para mirarlo a él. Y eso es peligroso. Cuando el pueblo, cuando la gente, cuando las masas dejan de mirar a Dios, que cuando, como decía el pastor, el Shaddai, el Todopoderoso, cuando dejan de mirar a Dios y ponen los ojos en un hombre, que dijo el profeta Jeremías, maldito el hombre que confiare en otro hombre. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Nuestra fe debe de estar exclusivamente puesta en aquel que dio su vida en la cruz de Calvario, en el Alfa y Omega, el primero y el último, el comandante general, aquel que dijo en Marcos capítulo 2, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra, y sin mí nada podéis hacer. Palmas al Señor en esta predicadora. Aleluya. Hay falsos predicadores hoy en día. Y hay algunos que han profetizado falsedades. Si nos vamos al Viejo Testamento, los profetas de antaño que profetizaban cosas falsas, los apedreaban y los mataban por parte de Jehová. Y han habido algunos que hasta juegan con las profecías. Dicen, va a ganar Brasil, y no ganó Brasil, ganó Francia. Y profetizan falsedades y mentiras. Pero la gente sigue poniendo los ojos en ellos. En el fulano, en mangano, en perencejo, en quién sabe qué. Está mal. Vivimos en la generación de la glorificación de las personalidades. Y discúlpame si te incomodo un poco en esta noche, pero yo soy de la generación antigua. Y yo dije los otros días predicando que mi generación, mi tiempo, era mucho mejor que la generación de ahora. En aquellos tiempos había candela, llama, fuego, poder de Dios, pero también había un poco más de dignidad y respeto a la palabra del Señor. Y la iglesia mantenía siempre alabando y adorando a Cristo de la gloria. A Cristo. Por eso te decíamos, a su nombre. Puede decir mil cosas del hermano Gigi Ávila, pero Gigi Ávila siempre enfocaba al pueblo a darle la gloria a Dios. Eso es algo que hemos dejado, hemos olvidado. Así es. Hombres como David Wilkerson, conocí una sola vez cuando estaba estudiando en CBC en Springfield, Missouri, que llegó un día a predicarnos. De repente venían esos predicadores viejitos, que el tiempo no era tan viejito. Y me acuerdo que siempre estos hombres, la gloria para Dios, para Dios, para Dios. Y esto mantenía el pueblo poniendo la fe en quién. La fe en Dios, la fe en Él. Abraham, ¿en quién puso su fe? En Dios. 4100 años atrás. Abraham fue el único hombre en su generación que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y usted tal vez se está preguntando en esta noche, hermano Galilí, ¿pero qué es fe? Bueno, Hebreos 11:1 dice, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que queda. Y puede seguir buscando ahí en toda esa serie de los grandes héroes de la fe. Abraham le creyó a Dios. La fe de él estaba puesta no en hombres, sino en Dios. Moisés también le creyó a quién? A Dios. David, a Dios. Salmo 59, versículo 9, me gusta lo que dice David. David dice, a causa del poder del maligno confiaré en ti, Dios. Confiaré en ti, porque Dios es mi defensa. Así es. Salmo 23, David decía, sentado sobre una piedra atrás de la casa de su papá Isaí en Belén, de Judea, él decía, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero él hacía alusión o declaraba, confesaba que Jehová era su pastor, así mencionando, Jehová es mi pastor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y decía, alzaré mis ojos a los montes,
¿Y de dónde vendrá mi socorro? Señoras y señores, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero fuerte es el aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Yo no sé hasta dónde, hasta qué posición, hasta qué lugar. Pero hay mucha gente que dejó de confiar y tener fe en Dios y ha puesto la fe en los hombres. Si esto le afecta a su salvación, pero es preocupante. Es cierto, amén, amén. Porque cuando estos hombres caen, ellos caen con ellos. Es cierto, amén, amén. ¿Cuánta gente hoy están en el mundo perdidos, ateos? Los que seguían a José de Jesús de Miranda, el Cristo, el anticristo, el del 666, el puertorriqueño loco. Cierto, amén. ¿Y cuántos han seguido a otros? David Koresh, que se quemó en Waco, Texas. Jim Jones, en la Guyana. Llevó 950 personas que lo miraban a él. Y hoy tenemos iglesias que se han convertido en sectas. Ay, ay, ay. En cultos, en comunidades cerradas, como la ciontología cristiana. No tiene nada ni de ciencia ni de cristiana. Santo. Tenemos, hermanos, los mormones y los testigos de Jehová. Son los más graves y los más falsos. Son como las cucarachas. Por si usted no lo sabía, la doctrina de los testigos de Jehová es tan diabólica que ellos dicen que Jesús es un espíritu. Jesús es una creación de Jehová. Y ellos tienen cosas pero bien chuecas, torcidas con respecto al Espíritu de Dios. Sus enseñanzas no tienen nada basada en la palabra. Carlos Russell comenzó esta doctrina, esta diabólica iglesia, allá a finales del siglo XVIII, hermano, supuestamente con falsa profecía que Cristo iba a vivir en una montaña no sé qué fecha, y nunca vino. Y los mormones ni se digan, y los mormones se molestan conmigo. Hermano, ¿qué sabes tú si los mormones son nuestros hermanos? No son mis hermanos. Joel Osteen, el pastor de Houston, de Lakewood Church, dijo que los mormones eran cristianos. Joel Osteen no sabe nada de Biblia. Joel Osteen, con todo respeto, que Dios lo bendiga, yo sé que él ama a Dios. Yo sé que él es un cristiano, obviamente, pero Joel Osteen es un hombre vacío de Biblia, no tiene conocimiento bíblico. Y lo que él hace es motivar cada domingo a la gente, hacerle sentir muy bonito. Te da una pastillita, una píldora, it feels good, Yo quisiera que me dejara predicar una sola vez en esa iglesia. Una sola vez, un solo domingo en la mañana, se le quedan 25 miembros. O se convierten todos. Porque ese es el evangelio de hoy en día. Y el evangelio de este hombre es un evangelio de motivación. It's a feel good gospel. Honey, it feels good. Yes, yes, yes. No, ese no es el evangelio. Hay que predicar la palabra sin pelos en la lengua. No se oye. Abundan los falsos, abundan los motivadores, abundan los herejes, abundan los apóstatas. Estamos en el tiempo de la gran apostasía final. En los últimos 2000 años nunca ha habido tanta apostasía como en el día de hoy. Por eso el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. La fe hoy está distorsionada. Hay muchos que han puesto la fe en su denominación, en su religión, en sus líderes, en fulano, mangano, pero decimos, no, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, en Dios, en Dios, en Dios. Aleluya. La fe puesta en Dios, aleluya. ¿Cuántos creen en Dios? La fe en Él. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. ¿Sabe qué tan peligroso es esto? Cuando la gente pone la fe en los hombres. Así es. Que llega un momento que cualquier disparate, cualquier barrabasada, cualquier sonzada que digan estos tipos, la gente está tan embollada con ellos que lo creen. Cierto. Eso es verdad. Por eso es que se fueron los 900 y pico con Jim Jones a la Guyana, y la mayoría se tomó el Kool-Aid que tenía cianuro. They took the Kool-Aid and they just died. Murieron por un falso. Y no es nuevo esto.
Han habido falsos por muchos años en la historia. Cuando la gente deja de mirar a Jesús, usted que me está viendo a través de Facebook, YouTube o la televisión, si usted dejó de mirar a Jesús, vuelve a mirar a Jesús. Jorge Mario Bergoglio no lo puede salvar. Él necesita salvación. El Papa Francisco necesita un encuentro con Jesucristo. Y todos esos arzobispos y cardenales, ¿sabe que hace unos 2-3 días que digo, ¿qué creen que dijo el Papa Francisco? Dijo que ahora tienen que orar porque la Iglesia Católica está siendo perseguida. ¿Qué? ¿La Iglesia Católica perseguida? Si ellos son los que han perseguido a los cristianos por siglos. No está siendo perseguida. Escúchame, amigo, la Iglesia Católica no está siendo perseguida. La Iglesia Católica está siendo desenmascarada, destapada por sus pecados. Eso es fuerte. Nada escondido que no haya de salir a la luz. Que la gente se enoja conmigo porque yo les digo la verdad. Y que muchos ministros hoy en día prefieren callar la boca. Ay, yo mejor no me meto en ese tema, en esa camisa de 12 varas. No, hay que predicar la verdad del Señor. Dios ama a los católicos, claro que sí. Pero tienen que salir de esa mentira. Ciertamente. Cristianos que no irán al cielo. Los que no han nacido de nuevo. Los que no tienen fe en Jesús. Y número 3, esto es muy importante. Por último, pero no menos, creo que más importante. Los que no aman a Dios. Hay mucha gente que dice, pues yo amo a Dios a mi manera. Ajá, ¿eso cómo va? No. No es a tu manera. Es a la manera de Dios. Esto es sencillo. El judío desde que tiene uso de razón de pequeño le enseñan en la sinagoga el Shema de Israel. ¿Y qué es el Shema? Shema en hebreo es oye. Right, Jacob? Mi hijo que está estudiando hebreo, portugués, italiano, alemán. ¿Cuántos idiomas está estudiando mi hijo? Varios idiomas. Él quiere que lo lleve pronto a Brasil porque me va a traducir en Brasil. Es muy tímido él, pero por fe me lo va a llevar para Brasil. Mire, lo tengo incómodo, lo estoy viendo ahora. Mire. No más cómo lo amo, mi hijo. ¿Te parece a mí, verdad? No. Dice mi esposa que no. El otro sí se parece a mí, ¿verdad? Es que el otro varillo, casi como que lo varillo, ¿verdad? Mi esposa no le gusta que le diga eso porque toda la vida dice, es igualito, es el doble, es mi clon, es clon mío. That's right, you're cloned by me. That's right, Brian. Pero él se queda medio así, mira. ¿Ya lo miré? ¿Ah? Él es bien tímido, mire, va a estar tímido, se está cambiando de color la próxima semana completa. Vamos a sus hijos, hermanos. Un aplauso al Señor en esta hora. Eso lo fuerte, gloria a Dios. Dios tiene promesa con todos nuestros hijos. Desde que antes que naciera mi hijo también, Brian, Dios tenía promesa con él, tiene promesa con él. Y con él una vez estaba, no sé qué, en la escuela chiquito, ¿verdad? Que tenía 4, 5, 6 años. 7 años llegó una profeta de Panamá, una mujer de Dios, así como esta mujer es profeta. Una mujer de Panamá, ¿verdad? Panamá era, sin conocer nada de mí, ni de él, ni nada, llegó al salón de tantos niños, lo vio y le dijo, este tiene una bendición, este es un muchacho, un ángel está sobre su guitarra. ¿Ah? Tiene una suculenta presencia de Dios sobre su vida. Yo creo en la profecía, yo creo que Dios usa hombres y mujeres de Dios hoy. Porque yo nací, me crié en ese ambiente, en ese medio ambiente. Yo me acuerdo hace muchos años atrás en Puerto Rico, cuando yo me convertí, había un viejito llamado el hermano Felipe, pero viejito, tenía como 125 años. No, quizá no tanto, pero ese hombre pasaba siempre nada más ayunando. Y hermano, nosotros llegábamos con mi papá y yo, y un día íbamos saliendo para Nueva York, de Puerto Rico. Teníamos el vuelo en la tarde, eran como las 10 de la mañana. Y nunca olvido, yo tenía 16 años, estaba con un año convertido. Y me acuerdo yo que mi papá tenía los boletos del avión aquí para viajar. Y cuando venimos entrando a donde estaba él, dice,
siervos del Señor, yo sé que ustedes van a salir ahorita para Nueva York. Yo dije, Dios mío, y ahí te va lo que Dios me está dando una palabra para ustedes. Caímos ahí buscando al Señor y orando al Señor, y Dios lo usó grandemente a él. Dios habla, hermano, Dios habla. ¿Cuánto lo creen hoy en día? Pero hay tantas cosas caras en la iglesia también hoy en día, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Los locos brincando, tumbando sillas, cayendo, estando espumarados. Yo fui a una iglesia una vez y los 200 estaban todos tirados en el piso, parecía una locura. Y yo dije, aquí no, esto no es así. Las cosas de Dios son ordenadas, son lindas, son preciosas. Y hay una paz tremenda, la bendición del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Como aquí ustedes alaban a Dios, se le merece la gloria. ¿Cuántos aplausos por esta noche? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos sienten el poder de Dios en esta noche? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero cristianos que no irán al cielo están los que no han nacido de nuevo, los que no tienen fe en Jesús, y número 3, los que no aman a Dios como deberían amar a Dios. Y cuando leemos Deuteronomio capítulo 6, ¿saben qué tan rápido son? Deuteronomio capítulo 6, ¿qué pasó, mis amigos? Ya sí, lo vieron. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios. Amarás, verso 5. Amas. ¿Qué versión es esa? Nueva versión internacional. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Fuerza. Reina Valera 1960 dice: y amarás. Es lo mismo. Y el versículo del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos estando en la casa, andando por el camino, y al acostarte, al levantarte, la pondrás como señal en tus manos, en los frontales de tus ojos. Esas son las filacterias del tefilín, y lo pondrás en las puertas y los postes de tu casa. Es el mandamiento más grande. Escúcheme, pueblo, el mandamiento más grande es amar a Dios. No se oye, amar a Dios, 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 amar a Dios. No tenía pensado mencionar esto, pero dentro de 48 horas van a haber elecciones en Estados Unidos que van a ser históricas. Pudiera ser que las elecciones, lo que haga por unos 2 años, frenen y detengan el avance, el progreso que ha tenido el presidente Donald Trump. En mi humilde apreciación, que Dios lo puso allí como Él pone y quita reyes. Y yo ya me cansé hasta el copete. It's turned. Brian, stand up. The camera's turned sideways. Brian, fast. Brian, if the camera is this way. I'm literally looking. No, I'm looking at it this way. I'm looking at it. It's sideways. Oh, like that? There you go. Ya yo me cansé hasta el copete, de verdad, se lo digo de corazón, de las personas que piensan que es un racista, lo están acusando de que es Hitler. ¿A dónde han llegado los sistemas? Miren, que ha tenido 3 matrimonios, sí. Que es un sinvergüenza de años atrás, sí. Que hizo no sé cuántas cosas, sí. Pero Dios es el que escoge y elige quién va a poner presidente. Él no es mi pastor, él no es el pastor de hermano Jaime, hermano. Él es el presidente de la nación completa. Entonces es importante entender que Dios permitió, así como el rey Ciro, miles de años atrás, para bendecir a Israel, Él lo ha permitido que Él sea presidente. ¿Qué ha hecho este hombre? Movió la embajada a Jerusalén del pueblo de Israel. Bendijo a Israel. El puro hecho de bendecir a Israel garantizó bendición para Estados Unidos. Declaró, ningún presidente ha hecho, declaró que Jerusalén ha sido, es y será la capital de los judíos. Esto es histórico, hermano. Y le digo a los palestinos: o se arrepienten o se arrepienten. Cerró puertas con todos los musulmanes que son terroristas. Y le dijo: yo voy a apoyar 100% al pueblo judío, al pueblo de Israel. También ha protegido a la iglesia y a los predicadores. Ha bendecido la economía de esta nación. Ha hecho muchas cosas que nos ha beneficiado a todos. Y por qué no decirlo, los hispanos hoy tienen más trabajo que en los últimos 60 años. Los negros africanos más trabajo que en los últimos 60 años. Las mujeres más trabajo que en los últimos 65 años. Él está bendiciendo esta nación.
Pero ¿quiénes son los que están obstruyendo y pidiendo que él pueda seguir adelante lo que Dios ha puesto en sus manos? Son los liberales, los que no creen en la Biblia, los que creen en el aborto, los que favorecen el matrimonio entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Todos aquellos que van en contra de nuestros mensajes, nuestras predicaciones. Un aplauso, Señor, en esta mañana. Hubo una profecía que yo escuché de, creo que se llama Kim Clemens. ¿Usted la vio? La profecía. ¿Cuánto vieron esa profecía de años atrás? Años atrás, creo que hace 8, 9, 10 años atrás. El hombre ya murió. Y yo escuché la profecía, una profecía que ha circulado por ahí, donde literalmente Dios lo usó a él diciendo exactamente lo que estamos nosotros viviendo en este momento. Estados Unidos está en una encrucijada, está en the crossroads. Estados Unidos está dividido por personas que quieren llevarnos a la misma ruina, que son ateos, espiritistas, santeros, brujos. ¿Sabe que hay un grupo de brujos haciéndole maleficios al presidente todos los días en Nueva York? ¿Sabe que hermano, esta nación estamos peor que nunca? No nos damos cuenta de que Dios está hablando y hablando y hablando, los climas, terremotos, las tormentas, tantas cosas y la gente no entiende que es tiempo de volver a Dios y de buscar a Dios. Entonces el próximo martes hay unas elecciones tremendas y no sabemos qué va a pasar, pero yo creo que estamos en la mano del Señor. Porque hay que amar a Dios primero. Y es lo que me gusta, que este presidente dice que hay que amar a Dios. Y él lo dijo, America, God bless America. Él lo dice constantemente. Y el vicepresidente Mike Pence es evangélico como usted y yo. Es evangélico. Él era gobernador de Indiana. Y hace unos meses él dijo que nosotros todos los días debemos de orar. ¿Cuántos oran, hermanos? Y él dijo que él ora todos los días y que él dice que Dios también le habla a él. Cuando él dijo eso, la mujer esta que se llama Joy Behar, que sale en el programa de ABC The View, ella dijo que todos los que creen en eso de orar y que Dios les habla tienen una enfermedad mental. O sea, salió en televisión, todo el mundo lo vio. Look it up on YouTube. Joy Behar says that everybody who prays and God speaks to them, we have a mental sickness. ¿Cuántos tienen enfermedad mental en esta noche? Yo tengo una enfermedad mental entonces, porque yo hablo con Dios y Dios me habla a mí también. ¿A cuántos Dios les habla? ¿A cuántos Dios les habla? Los que nos están viendo a través del mundo entero, aquí hay un montón de enfermos mentales. Jaime, ¿cuántos años tienes aquí en Estados Unidos? Aquí tengo 18 años, es decir, como ¿cuántos años? 50 años tienes más o menos aquí. ¿Verdad que cuando años atrás Estados Unidos no era así? No era así, ¿verdad, hermana? ¿Cuándo ustedes se acuerdan, verdad que no era así Estados Unidos años atrás? Hay muchos jóvenes en la iglesia, pero años atrás Estados Unidos había más reverencia a Dios, respeto a Dios. Había, hermano, no era como hoy en día la nación. Esta nación se ha vuelto loca. Ahora mi hijo trae un sombrero que se puso, que compró en Washington, fuimos a Washington, a la Casa Blanca, y que dice, you know, the MAGA hat, you know, the Make America Great Again. Y bueno, donde estamos aquí hasta ahorita todo el mundo, hey, qué bueno. Pero hay gente es loca que si lo ve con el sombrero, le pegan un puño en la cara. Le pegan un tiro. Es una gente, Estados Unidos está loco. La gente, hermano, porque si usted cree en Dios, son capaces de ponerle una bomba encima. Estamos en tiempo tremendo. Yo dije los otros días que estamos siendo perseguidos en Estados Unidos. Nos están persiguiendo por nuestra fe. Pero yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos saben el Señor en esta noche? Fuerte ese aplauso a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado Dios. Cristianos que no irán al cielo, los que no han nacido de nuevo, los que no tienen fe en Jesús, los que no aman a Dios. Y cuando yo digo no aman a Dios es porque no han amado a Dios de corazón. Póngase de pie esta noche. Bendecimos a Dios. Gloria a Dios. Exaltamos a Dios. Todo aquel que necesite reafirmar su compromiso con Dios, que no pasa en esta noche, esta tarde, y me permite orar por usted. Venga a la presencia de Dios.
Deje que el Espíritu Santo le toque. Y ustedes que me están viendo a través del mundo entero, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias, Cada uno de ustedes siga orando por este ministerio. gracias. Desde acá, desde Phoenix, Arizona. Que Dios te bendiga. Que Dios